Mis amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles con la información agropecuaria a través de Actores Productivos. Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad. Patricio, qué gusto saludarte. Gracias por atendernos. Camino, como siempre, según tus funciones en toda la geografía nacional. Pero hoy tratemos para comenzar lo de las exportaciones de un producto que ha crecido vertiginosamente en el mercado internacional, bien para Ecuador, la pitaya. Ya sumamos unos 99 millones en exportaciones y eso equivale a unas 23.000 toneladas. Sin duda alguna, el aspecto fitosanitario, el estar a tono con las medidas, con las solicitudes que hacen los países demandantes, con este y otro producto es súper importante. En eso creo que estamos muy bien, Patricio. Muy buenas tardes nuevamente. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. A ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de tu medio. Actores Productivos, siempre es un gusto estar contigo, conversar con alguien que sabe del sector agropecuario y el día de hoy dando una excelente noticia para el país, ¿no? Ujú. Que al fin y luego de varias etapas de negociación hemos concretado ya la concreción de las exportaciones de pitahaya hacia China, un mercado tan importante Mm. y que, entre otras cosas, pues va a ayudar a aliviar en algo justamente toda la problemática que en este momento está pasando el sector pitahayero, que no es solo un tema de apertura de mercados y que es muy importante, sino que hay que trabajar intensamente en un esquema integral de toda la cadena, ¿no? Para que pues la parte de comercialización, la parte de producción, de calidad, se mantengan, crezcan, se fortalezcan y podamos seguir accediendo a estos mercados tan importantes y tan exigentes que demandan de trabajos muy minuciosos, muy constantes en términos fitosanitarios, en términos de inocuidad, y que hay que cuidarlos. Tanto cuesta abrir mercados, entonces creo que la tarea ya es nuestra de mantenerlos, de mejorarlos, de cuidarlos, y para eso, pues, el Ministerio de Agricultura y la agencia está trabajando intensamente justamente para tener esas políticas públicas agropecuarias y en nuestro caso fitosanitarias para fortalecer la cadena. Creo que es una noticia que todos estaban esperando, sobre todo los pequeños productores de pitahaya. Recordarles que en este momento cerca de 7.000 hectáreas se producen en el país, siendo la provincia de Morona y de Manabí las de mayor área productiva de este cultivo, pero en Palora, en Morona, en el cantón Palora particularmente, hay una mayor cantidad de pequeños productores, donde estamos volcando mucha asistencia técnica, mucha asistencia en términos de monitoreo de mosca de la fruta, que es uno de los requerimientos del mercado chino, y también en la certificación de buenas prácticas agropecuarias, que son ya exigencias que estos mercados están determinando, ¿no es cierto? Entonces, esto nos obliga a acelerar el paso para trabajar en esta cadena tan importante y tú ya lo dijiste en el inicio, en la apertura, que ya ha generado en el año 2022 cerca de $100 millones, ¿no es cierto? Se han exportado más de 23.000 toneladas y bueno, como lo decía, esto nos obliga a acelerar el paso en mejorar las condiciones en todo sentido del cultivo. De los 58 destinos que tiene la pitaya, y por cierto, es tanto para roja como para la amarilla. Así es. La apertura del mercado chino se da para las dos variedades, para la roja y para la amarilla. Ahora, en esto quiero hacer énfasis. La pitaya es un cultivo, Patricio, y gracias que tú tienes mucha experiencia, es un cultivo muy joven en el país. Diríamos que más del 92% de la extensión pitayera no tiene más de 10 años en nuestro medio. Mi pregunta es, por ser un cultivo joven y segundo, porque va a unos destinos donde también siembran pitaya,
es doble la dificultad fitosanitaria. ¿En eso qué observarías? Bueno, mira, yo personalmente estuve en el 2011 en Palora, donde habían cerca de 20, no habían más de 20 hectáreas. Mm. Imagínate, en el 2011 han pasado 11 años, 12 años, y ahora tenemos 7,000 y más de hectáreas a nivel nacional. Es decir, ha habido un crecimiento sostenido del cultivo, y eso es muy bueno. Lo importante es darle orden y tener disciplina en ese crecimiento. Entonces, las políticas públicas tienen que ir encaminadas a. Tú lo nombraste, hay otros países, sobre todo los asiáticos, que están produciendo pitahaya y las características propias del cultivo, las condiciones son diferentes. Ellos tienen problemas diferentes fitosanitarios que los nuestros, tienen problemas tal vez diferentes comerciales que los nuestros. Ellos tienen mayor cercanía en el tema logístico, en el tema operativo, tienen mayor facilidad para acceder a mercados de alto consumo de pitahaya, como China, ¿no es cierto? Los países del sudeste asiático que la producen. Pero nosotros tenemos muy buena calidad, ¿sí? Las condiciones del país y algunas zonas con mayor y mejores condiciones aún, como Palora, por ejemplo, Manabí, nos dan grandes beneficios para que la producción tenga rendimientos muy, muy importantes y también una calidad particular, que es muy apetecida justamente por los mercados asiáticos, en términos de grados BRICS, de tamaño, de forma, de color. Y esa es una ventaja comparativa con nuestros competidores, que hay que sacarle provecho. En Palora se está trabajando en la denominación de origen de la pitahaya amarilla. Mira tú, entonces es algo que hay que impulsar desde los estamentos públicos, también el sector privado está haciendo su tarea y hay que sumarnos justamente a esto. Mira, el día de hoy conversé con el alcalde electo de Palora, con don Stalin. Es rica, versátil más y allá está de al la alcance de visión, nuestra mano. tenemos que El agro no se detiene. las diferentes instituciones de mejorar la productividad, de mejorar las condiciones agroproductivas del cultivo. Ya se está visorando algo como lo que ahora se está trabajando muchísimo en los sectores rurales, que es el turismo agroecológico, ¿no es cierto? Entonces, tiene esa visión el alcalde y bueno, Mm. para eso también tenemos que ir alineando, digamos, no solo voluntades, sino políticas públicas para que se vayan mejorando estas condiciones e ir incursionando en este tipo de iniciativas que no solo, vuelvo y repito, son agroproductivas, sino que ya van un poquito más allá, ¿no es cierto? Que se implemente y se incursione en el turismo, en el agroturismo, la zona del oriente, de la costa, del noroccidente también de la sierra, tienen muchísimas cualidades para explotar el turismo de buena manera. Y qué mejor si lo hacemos con un cultivo que es tan bonito, que se está produciendo muy bien y que adicional a esto puede generar condiciones y algunos negocios paralelos a la misma producción. Entonces hay que fortalecer esta parte y hay que seguir incentivando justamente estas iniciativas. Bueno, para darle, como dice, orientación a mi última pregunta, por ahora no hay problema porque hacia Estados Unidos sabemos que no hay plantaciones de pitaya en Estados Unidos y otro Canadá, bueno, tal vez sí Colombia, si tenemos otro como destino allá, pero China y países aledaños sí es de preocupación. Mi pregunta, vuelvo, ¿hay algún riesgo fitosanitario? ¿Tienen previsto ustedes hacer mantener la guardia arriba para que no surja ningún obstáculo de ese tipo? Siempre. Uno de los requisitos principales que nos imponen los mercados asiáticos es el monitoreo de mosca de la fruta. Y nosotros tenemos experiencia ya en los planes de trabajo que dictan requerimientos para este tipo de plagas. Recordarte que en el 2017 accedimos al mercado norteamericano y uno de los requerimientos en el plan de trabajo es el monitoreo de mosca de la fruta, que la fruta salga de sitios libres, ¿no es cierto? Y que haya un monitoreo constante que esté avalado y garantizado por la agencia, por Agrocalidad. En este caso, en China, el requisito en este sentido es el mismo. Entonces ya tenemos experiencia de algunos años. Recordarte también que el monitoreo de mosca de la fruta para mango tiene más de 40 años, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo la tarea en ese sentido. Tenemos muy bien preparado al personal de la agencia.
¿sí? Han tenido capacitaciones internas y externas también. Hemos traído expertos internacionales para que esas capacidades vayan creciendo y también las capacidades analíticas. Tenemos excelentes laboratorios que los hemos repotenciado, no solo en el área entomológica para mosca de la fruta, sino para enfrentar otros retos como los retos de inocuidad alimentaria. Para eso nosotros hemos fortalecido los laboratorios de control de contaminantes. Tenemos un proyecto no solo de fortalecer los actuales que están en proceso de fortalecimiento, sino de construir un laboratorio de contaminantes en Guayaquil para tener una mayor cobertura y mayor capacidad analítica, justamente avisorando que este tipo de requerimientos, este tipo de retos y de desafíos en términos de inocuidad se vienen. Recordarte que ya tenemos en marcha el Pacto Verde de la Unión Europea, que justamente se enfoca en garantizar la inocuidad alimentaria de su población, de toda la comunidad europea, y para eso nosotros debemos prepararnos y así lo hemos venido haciendo. Por otro lado, también te comenté que hay que no solo enfocarse en abrir nuevos mercados, porque ese debe ser el enfoque, pero mantener los actuales. Entonces, si ya tenemos el mercado de China abierto y hay regulaciones en términos fitosanitarios y de inocuidad, hay que hacer la tarea acá. Por eso tenemos una política pública de implementación y certificación de buenas prácticas agropecuarias, que son gratuitas. Mira tú, esto es algo muy importante. Son gratuitas, están homologados con estándares como Global Gap y adicional, cuando son asociativas, y esto tiene que ver entendiendo este modelo de pequeños productores de agricultura familiar campesina, es por eso que hemos dado un incentivo cuando haya asociatividad y cooperativismo, y cuando esto pasa, nosotros estamos dando incentivos en gratuidad en los análisis de laboratorio, justamente para que se pueda acceder de mejor manera justamente a la implementación y certificación de buenas prácticas. Todos estamos haciendo la tarea, hay que darle un orden a este sector, al sector de pitahaya, que está creciendo, digamos, de manera sostenida, pero que tiene que crecer con orden y con disciplina. Y para eso también las políticas públicas se están creando. Recorrido hacia la parroquia de Puédaro, aquí en la provincia de Pichincha. Estamos haciendo algunas visitas para conversar con las autoridades, también con los representantes de asociaciones, para ir viendo cómo avanza la vacunación. Esta vacunación es una herramienta más dentro de todos los planes de contingencia que tenemos para enfrentar a la influenza. La influenza nos llegó a finales de noviembre del año pasado. Mira, debo decir que es algo histórico, es una emergencia que nunca se había visto antes en el Ecuador, una emergencia zoosanitaria, ni siquiera comparada con la aftosa, y yo sé que tú conoces muy bien de aftosa, y sé que me vas a preguntar sobre aftosa también, y que conoces, y por eso la comparo, a pesar de que las comparaciones son odiosas, dicen, pero a veces son necesarias, y para efectos didácticos creo que es muy necesario, porque ni siquiera en aftosa, que ya era considerada una enfermedad endémica, pasamos las vicisitudes como en esta emergencia de influenza aviar. La detectamos por primera vez a finales de noviembre. Esto se dio por un flujo migratorio de las aves que por el invierno migraban del norte hacia el sur y se fueron presentando casos en Canadá, Estados Unidos, México, luego lo reportó Colombia en Traspatio, Ecuador, Perú, se fue ya para Bolivia, para Chile, Argentina. Mira cómo iba causando justamente este efecto migratorio problemas y se fueron detectando brotes a nivel de América. Ecuador no fue la excepción, lo detectamos de acuerdo a nuestra vigilancia a finales de noviembre. Se instauraron todos los protocolos que dicta el Plan Nacional de Contingencia, que mira que a finales del año pasado, un par de meses antes de que detectemos el brote, que lo detectó nuestra vigilancia, nuestros técnicos en campo, ya habíamos actualizado este plan, que lo desarrollamos, este plan de contingencia, que lo desarrollamos dentro del subcomité de la Comisión Nacional de Avicultura, donde participan los gremios de médicos veterinarios, la academia, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, los gremios de producción de huevos, es decir, un equipo multidisciplinario que está permanentemente actualizando las normativas, recomendando, digamos, nuevas tecnologías en el caso
de enfermedades, vacunas, etcétera. Todo lo hemos generado desde esos espacios muy importantes porque tenemos expertos de altísimo nivel en el país y es así que actualizamos ese plan y ese plan es el que actualmente lo estamos implementando y desarrollando en estos 18 brotes que han sido detectados hasta el momento, 10 en granjas comerciales y 8 en traspatio. Y estos han sido detectados por nuestra vigilancia y también han sido notificados por parte de los productores. Esto es muy importante porque la corresponsabilidad nos permite actuar de manera mucho más ágil, rápida y que esto no se convierta en un problema mayor. Entonces, la participación del productor, que ha sido muy activa, del avicultor, también nos ha permitido actuar, detectar de manera rápida y poder hacer la contención efectiva en las granjas, ya sea comerciales o de traspatio. Entonces, creo que aquí es un reconocimiento de lado y lado, por una parte, las capacidades que han sido puestas a punto en términos de prevención por parte de Agrocalidad, donde se actuó de manera inmediata y se pudo contener que no, esto no crezca más allá de la Sierra Centro, principalmente donde se detectó el primer brote y fue creciendo hacia otras granjas, pero no tenemos, por ejemplo, brotes en granjas de engorde. Y luego se han ido dando casos en traspatio que han estado muy asociados al contagio por tener relación con aves silvestres o con aves acuáticas que son las portadoras, ¿no es cierto? Entonces, se ha hecho un buen trabajo para mi lectura, un muy buen trabajo, y ahora pues estamos en la fase de vacunación, que vuelvo y repito, no es per se la solución, es parte de un componente, ¿no es cierto? Hay que tener bioseguridad, hay que tener pues la granja blindada, y estamos avanzando con las vacunas que ya están en el país. 3 millones de aves han sido vacunadas hasta la fecha. Tenemos el suficiente biológico para inmunizar a las aves que están dentro de las áreas de riesgo. Y bueno, seguimos avanzando. Justamente Bien. mis visitas están encaminadas a eso. Como buen consumidor de huevo, entonces la situación de producción de esta fuente de proteína se va a normalizar muy pronto porque ya nos subieron el precio. Se están normalizando. Mira, por supuesto hay alguna afectación entre la muerte por enfermedad y el sacrificio, hablamos de 1.2 millones de aves, Mm. ¿no es cierto? Esto representa entre el 7 y 8% de la población de aves de postura total, ¿no es cierto? No del total de aves, que son cerca de 265 millones, pero sí el 7-8% de aves de postura, que son cerca de 14-15 millones. Entonces, sí puede haber una afectación, la hemos sentido en los últimos días, sin embargo, ya se está normalizando. El hecho de también contar con la vacuna ha hecho que el avicultor tenga un poquito más de confianza y ciertas garantías para ir repoblando las aves que van de descarte, que van de salida, con mucha mayor confianza, ¿no es cierto? Pero vuelvo y repito, la alerta es no confiarnos, la vacuna no es la solución, es parte de un esquema integral que hay que entender. Bioseguridad. Ujú. La bioseguridad sí es de lo más importante, ¿no es cierto? Y en eso estamos trabajando intensamente. Mira, tenemos ahorita un despliegue de 200 técnicos únicamente en Sierra Centro que están haciendo visitas y auditorías a las granjas para que sean candidatas a recibir la vacuna. Las granjas de estas 52, 53 granjas que están dentro del área de riesgo de influencia a un radio de 3 kilómetros de los brotes. Y con el proyecto Piater del Ministerio de Agricultura tenemos cerca de 200 técnicos en campo, dando asistencia al avicultor, sobre todo al pequeño, en términos de implementación de medidas de bioseguridad para que sean candidatas a recibir la vacuna. Es un trabajo, digamos, importante, integral, y por supuesto tener a punto los laboratorios, porque las granjas son candidatas siempre y cuando cumplan 3 criterios: que estén registradas, es decir, que cumplan con la norma y que estén en el mapa; 2, que tengan medidas de bioseguridad; y 3, que tengan un análisis de PCR negativo para que puedan ser candidatos a la vacuna. ¿Se hace obligatoria de ahora en adelante la vacunación contra esta enfermedad, como la fiebre Siempre, aftosa? siempre y cuando sean las granjas que estén en las áreas de riesgo que están definidas. Pero, Luego de esta primera etapa, iremos evaluando, y de hecho el subcomité está preparado y está permanentemente reuniéndose para ir evaluando el avance, y si vemos necesario que se tenga que ampliar más allá de este cerco epidemiológico donde se está vacunando, se vacunará.
hay buenas noticias. En septiembre terminamos la vacunación de aftosa, la fase del año anterior. Estamos dentro del tiempo adecuado para implementar la nueva fase de este año. No lo hemos hecho por una simple razón. El temporal no nos ha dado tregua, ¿no? Y aquí también un mensaje de solidaridad por las afectaciones que hemos tenido en la costa, en la sierra, en el oriente. Bueno, en todo el país ha llovido muchísimo y sí se ha sentido y ha habido afectaciones y eso no ha permitido que nosotros lancemos la fase, ¿no? El invierno no da tregua y claro, el ganadero pues siempre lleva a los animales a las zonas altas para que se resguarden. Entonces nosotros vamos a esperar un par de días para dar ya las fechas, digamos, que se iniciará la fase, pero vamos ya a comenzar a la calificación de operadores, que es la etapa previa antes del inicio de fase. Esta semana estaremos dando las fechas de calificación, de postulación de operadores y Gracias a Dios, seguramente no. los próximos días ya daremos las fechas de inicio de fase. Pero yo creo que de mayo no va a pasar, estamos dentro del tiempo de los 6, 7, 8 meses que dicta la norma, así que es un mensaje para el sector ganadero de que estén pendientes, que baje un poquito este temporal, que creemos que ya en un par de días o semanas va a bajar, nos va a dar tregua el temporal y podamos ya dar inicio a la fase. Bueno, ya la última pregunta y para que puedan continuar su camino. Fusarium raza 4 todavía en el país no se ha detectado. Es decir, hemos tomado todas las precauciones del caso y las seguimos haciendo porque siempre estamos en constante evaluación de otras medidas que se deban tomar para precautelar el ingreso del loco al país. En algún momento va a llegar. Lo que estamos haciendo es, a través de estos planes de exclusión, tratar de detener el ingreso lo más que se pueda. Pero vuelvo y repito, no ha sido casualidad porque el país se ha preparado y también se han dictado, digamos, regulaciones, protocolos para impedir el ingreso. Y así lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir preparando al país, a los pequeños productores, en términos de medidas de bioseguridad, de detección temprana. ¿No es cierto? También se están probando materiales resistentes. Estamos trabajando con cooperación y con otros países, con universidades de otros países también, con INIAP, para probar materiales que han mostrado cierta tolerancia al hongo, ¿no es cierto? Y bueno, en otras técnicas también analíticas para estar siempre preparados. Bien, buenas tardes. Entonces ya llega la noche, Patricio, y qué bueno que con los problemas que ha habido en el Ministerio de Agricultura se le ha dejado la autonomía para que Agrocalidad siga con su trabajo, es netamente técnico. Seguiremos entonces avante e informando. Seguro. Una buena tarde con todos y nos estamos viendo pronto. Gracias.